A través de la radio di la orden de que avanzaran hasta mi posición, y cuando llegaron les expliqué que al norte de nuestra posición había una gran horda de zombies. Algunos soldados decían que solo intentáramos evitarlos a toda costa para no atraerlos. Pero el científico dijo que el aeropuerto se encontraba justo en la dirección donde está la enorme horda, que está conformada por aproximadamente más de 200 infectados, así que de algún modo tendríamos que despejar el camino antes de atrevernos a pasar por él. Mientras discutíamos el cómo saldríamos de este lugar sin enfrentarnos a los infectados, a lo lejos pudimos ver las luces de los autos militares que se aproximaban rápidamente. El tiempo no nos favorecía, por lo que quedarse en un solo lugar no era una opción, teníamos que movernos o nos encontrarían y sería nuestro fin. Fue así que bajamos de la azotea del edificio y nos dirigimos al norte. El lugar no tenía muchos lugares seguros para refugiarnos, pero debíamos atraer a la horda de infectados para despejar el área y poder escapar. Era obvio que no podríamos avanzar sin saber qué era lo que nos rodeaba, así que mandé a nuestro francotirador hacia uno de los edificios para que nos diera información sobre los movimientos de nuestro enemigo. Apocalipsis Zombie. Capítulo 48. Esperanza perdida. Después de unos instantes, el francotirador informó por la radio que ya se encontraba en las alturas de un edificio y estaba viéndonos a través de la mira de su arma. El francotirador dijo que los soldados guatemaltecos ya estaban arribando en la zona y estarían relativamente cerca de nuestra posición. Entonces yo le pedí que buscara algún camino despejado por donde no seamos vistos por los soldados guatemaltecos, y el francotirador dijo que había un edificio de departamentos no muy lejos de nosotros. Dijo que el lugar estaba muy dañado y que incluso habían cuerpos sin vida dispersos por el lugar, y que debíamos darnos prisa pues aún el camino estaba parcialmente despejado y teníamos menos de 2 minutos para llegar al lugar e intentar refugiarnos en la zona. Entonces empezamos a correr hacia la zona de apartamentos, hasta que tuve que ordenarle a mi unidad que se detuviera, pues pude escuchar el ruido de los motores de los autos enemigos. Entonces el francotirador dijo que los soldados guatemaltecos se habían dividido en 3 grupos de búsqueda, solo unos pocos soldados se habían quedado a proteger los vehículos. Esto rápidamente me dio una idea en mi cabeza. Le dije a mis soldados que se fueran a refugiar junto con el científico a ese edificio de apartamentos. Mis soldados me cuestionaban por qué yo no me refugiaría con ellos. Yo les dije que los soldados guatemaltecos, aunque se habían dividido en 3 grupos de 5 personas cada uno, ya eran más vulnerables por estar divididos. Mi plan era ir eliminándolos poco a poco con ayuda del francotirador, para así sembrar el caos entre sus filas y hacer tiempo para que no ubiquen al científico, pues de quedarme con ustedes escondido tarde o temprano nos encontrarían. Les dije que esta era la única alternativa. El cabo Saúl se ofreció para acompañarme, pero yo negándome le pedí que protegiera al científico y ayudara al resto de nuestro equipo. Entonces el cabo Saúl dijo que si yo realizaba esta misión yo solo, probablemente me asesinarían o en el peor de los casos, me capturarían y me obligarían a hablar. El cabo Saúl tenía razón, así que tuve que aceptar que viniera conmigo. Fue así que pusimos en marcha nuestro plan. Yo le dije a mis soldados que intentaría matar a el mayor número posible de soldados, pero nuestro objetivo principal sería robar uno de sus autos para escapar de este lugar. Tras decirles esto, le pedí confirmación al francotirador para que mis soldados avanzaran, y él dijo que el camino estaba despejado. Entonces ellos se alejaron y los vi entrando al edificio de apartamentos. A través de la radio le conté nuestro plan al francotirador y él nos fue guiando hacia el primer grupo enemigo que pudo localizar. Saúl me cuestionaba el por qué no solamente eliminábamos a los que cuidaban los autos y tomábamos uno de sus vehículos. Yo le dije que antes teníamos que eliminar a algunos de los suyos para que en un punto el resto de soldados solicitaran apoyo y los autos quedarán aún más desprotegidos. También le expliqué que robaríamos sus armas y munición de los soldados guatemaltecos que consiguiéramos erradicar. El francotirador dijo que nos detuviéramos y buscáramos cobertura y nos quedáramos ocultos. Entonces escuchamos las voces y los pasos de los soldados enemigos que se nos aproximaban. Estábamos por tomar la decisión de atacarlos por sorpresa. Pero de repente escuchamos una detonación a la distancia seguido de gritos de dolor y la voz de uno de los soldados gritándole a su equipo que se replegaran y tomaran cobertura.
En ese preciso instante, cuando escapaban de los disparos de nuestro francotirador, salimos y les apuntamos con nuestras armas, gritándoles que se detuvieran y arrojaran sus armas al suelo. Ellos, al estar vulnerables y dándonos la espalda, no tuvieron otra alternativa más que obedecer. Rápidamente les desarmamos y les pusimos contra la pared. Vi al cabo Saúl eliminar con su cuchillo a uno de estos soldados, dejando paralizados por el miedo a los otros dos, que yacían amagados contra la pared. Entonces el cabo Saúl les preguntó que en dónde estaban los otros dos grupos de soldados que se habían dividido por el pueblo. Ellos parecían no querer cooperar, hasta que el cabo Saúl erradicó a otro soldado, clavándole su cuchillo en su cabeza. De inmediato el soldado guatemalteco restante, que aún quedaba con vida, dijo que sus otros compañeros estaban revisando todas las casas y negocios abandonados de este perímetro para dar con el traidor del científico. Yo le pregunté cuál era su interés con el científico, y el soldado dijo que necesitaban la cura para comprar su boleto de salida de Guatemala hacia Islandia, ya que ese país aún era seguro y estaba libre de infectados. Los islandeses les habían puesto esa condición, darles el supuesto antídoto zombie, a cambio de poder vivir en ese lugar. El soldado guatemalteco dijo que su base militar estaba a nada de ser eliminada por un grupo delictivo de la zona, y que no podrían resistir más ataques antes de quedarse sin munición. Tenían poco personal y poca comida para sobrevivir, y la promesa de una cura contra la epidemia zombie era su única vía de escape para poder salir de este infierno. El soldado me suplicaba que no lo matáramos, pero sin hacerle caso a su petición, nuevamente lo obligué a que dijera por su radio que necesitaban refuerzos en la zona oeste, pues allí se encontraba el científico atrincherado en una de las tiendas abandonadas. El soldado no quería decir esto porque lo considerarían un traidor, pero el cabo Saúl lo obligó amenazándolo con cortarle el cuello con su cuchillo. El soldado, sin muchas opciones y con miedo a morir, obedeció nuestra orden, y dio este mensaje por su radio. El cabo Saúl quería matarle, pero yo le dije que el soldado apenas era un joven de menos de 20 años, así que le di un golpe muy fuerte con mi arma en su cabeza, desmayándolo, y lo dejamos esposado dentro de una de las casas abandonadas del lugar. Ahora sabíamos hacia dónde se dirigían el resto de enemigos, así que teníamos que darnos prisa para llegar antes que ellos y poder tenderles una emboscada. El cabo Saúl dijo que cuando esos soldados cayeran en nuestra trampa solicitarían refuerzos, y en ese momento podríamos robar uno de sus autos, pues quedarían pocos guardias vigilando. Uno de nosotros tendría que ir a combatir contra los soldados y otro tendría que estar cerca de los autos cuando quedarán más desprotegidos, y ese tenía que ser yo, pues el más hábil para eliminar enemigos sigilosamente. Este era el cabo Saúl. Para mi fortuna había conseguido robar suficiente armamento para que Saúl enfrentara a esos soldados, entonces le di algunas granadas y cartuchos con munición, nos despedimos deseándonos suerte, y lo vi corriendo alejándose del lugar. Luego comencé a dirigirme hacia donde estaban los autos de los soldados guatemaltecos, y le pedí al francotirador que le diera toda la cobertura posible a Saúl, si es que podía verlo entre el pueblo abandonado. Entonces corté comunicación, y cuando estaba acercándome al lugar, pude ver a los soldados, incluyendo algunos que protegían los autos, dirigirse hacia la trampa que les habíamos tendido, pero por una mala jugada del destino, un fuerte ruido como de algún objeto de cerámica rompiéndose llamó la atención de algunos soldados que pasaban por el lugar, haciendo que se desviaran de su trayectoria para investigar qué cosa había ocasionado ese ruido en el aparente edificio abandonado. Los demás soldados siguieron su curso, dejando atrás a estos exploradores. Al comienzo no estaba preocupado por lo que ocurrió, quizás algún infectado había ocasionado ese ruido, inclusive llegué a considerar la opción de evadirlos y seguir con el plan, pero entonces vi que este no era cualquier edificio abandonado. Recordé que ellos estaban entrando a la zona de apartamentos, donde estaban escondidos mi unidad y el científico. De algún modo tenía que encontrar la forma de distraerlos y alejarlos de ese lugar, o descubrirían al científico y fracasaría nuestra misión. Pero los soldados guatemaltecos ya estaban adentro del edificio, así que tomé una gran piedra que estaba en el suelo y la arrojé con fuerza, rompiendo uno de los cristales para intentar llamar su atención. Cuando este fuerte ruido se hizo presente, tomé cobertura y apunté mi arma para disparar, aunque esto implicara llamar la atención de la gran horda de infectados, y cuando los soldados guatemaltecos salieron apuntando sus armas en todas direcciones buscando quién había arrojado esa piedra, yo estaba apuntándoles y decidido por dispararle
a los soldados y alejarlos de ese lugar, cuando entonces escuché múltiples detonaciones a lo lejos. Estas detonaciones tenían que ser del cabo Saúl. De inmediato los soldados que estaban en el edificio de apartamentos salieron del lugar corriendo en dirección hacia las detonaciones. Pude notar que se les veía desorganizados, pues yo había jurado ver entrar al menos a 4 soldados y solo vi salir corriendo a 3 de ellos. No había tiempo para entrar en ese edificio. De todas maneras, los soldados de mi unidad que se escondían en ese lugar eran más numerosos y podrían encargarse si se disponía a atacarlos. Así que tuve que seguir moviéndome, en dirección a los autos. Cuando estaba por llegar al lugar, por mi radio escuché al cabo Saúl decir que eran demasiados y no podría matarlos a todos, y me pidió que me diera prisa, o moriría y la misión fracasaría. No podía dar pasos en falso, así que intenté ver cuántos hombres protegían los autos, y pude ver que solo eran 2 soldados guatemaltecos, así que empuñé mi cuchillo, y caminé con bastante cautela y cuando estaban distraídos, sujeté por el cuello a uno de los soldados, colocando mi cuchillo en su yugular, y de inmediato el otro soldado me apuntó con su arma y me pedía que lo soltara o acabaría conmigo. Ese soldado parecía estar nervioso, su mano le temblaba, era obvio que apreciaba al hombre que yo tenía sujeto por el cuello con mi cuchillo. Aproveché esta situación y yo le dije que si no quería ver morir a su amigo, más le valía tirar su arma al suelo o le cortaría el cuello. Entonces ejercí más presión con mi cuchillo para hacerlo sangrar un poco, y cuando ese soldado guatemalteco vio que no estaba bromeando, y en realidad sí mataría a su amigo, accedió a mi petición y arrojó su arma al suelo. Luego le pedí que me diera las llaves de su vehículo, y se diera la espalda. Cuando este soldado lo hizo, acabé con la vida de su amigo con rapidez, y al mismo tiempo que hice esto, el soldado intentó tomar su arma para dispararme, pero yo fui más rápido, y le disparé antes de que pudiera hacer algo en mi contra. Tenía planes de destruir y averiar el resto de los autos, para que los soldados guatemaltecos que quizás consiguieran sobrevivir no pudieran usarlos para escapar. Pero ya no tenía tiempo, pues el cabo Saúl pedía desesperadamente por la radio que lo ayudara, así que encendí uno de los autos y me dispuse para ir a rescatarlo, no sin antes pasar por el edificio de apartamentos donde estaban escondidos mis soldados, solo para darme cuenta al entrar, de que ya se habían marchado y tampoco había ningún rastro del soldado guatemalteco que no había logrado salir minutos atrás del edificio. Algo me daba un mal presentimiento, pero tuve que hacer a un lado este pensamiento para subir de nuevo al auto e ir a rescatar al cabo Saúl. Mientras conducía, escuchaba a lo lejos los disparos del francotirador. Incluso me intenté comunicar con él por la radio, pero no me dio respuesta. Todo comenzó a complicarse porque empezó a llover fuertemente y las detonaciones de las armas eran cada vez menos audibles por la lluvia, y no tuve más remedio que frenar el auto. Todo parecía estar perdido, pues no había encontrado a mi unidad en ese edificio de apartamentos, y ahora posiblemente mi amigo Saúl también estaba muerto. Ya no tenía forma de encontrar al cabo Saúl, y no teníamos al científico para que hiciera la cura, ya que solo él tenía el conocimiento para hacerla, además de que la tenía fluyendo por su sistema circulatorio. Cuando pensé que todo estaba perdido, algo le dio un golpe muy fuerte a mi ventana, y pude ver que se trataba de una mano ensangrentada. Instintivamente al ver esto pensé que se trataba de un infectado que quería romper el cristal para entrar, así que apunté mi arma para acabar con esa cosa, cuando de pronto... Y bueno, Mr. Toperos, este ha sido el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben que si fue así pueden dejar su me gusta y suscribirse si aún no lo han hecho. Una vez más quiero darle las gracias a todos ustedes por seguir apoyando esta comunidad, a pesar de todos los problemas y contratiempos que hemos tenido a lo largo de estos meses. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los Mr. Toperos que aparecen en pantalla. Gracias por todo, amigos. Recuerden que estaré leyendo sus comentarios y anotando sus sugerencias para nuevo contenido una vez que acabe la serie. Nos vemos en un próximo video para esta familia Mr. Topera.